Perrillos Podcast. Hola amigos, bienvenidos un viernes más de Perrillos Podcast. Podcast. Mi nombre es Iván Romero y me acompaña como cada semana. ¿Qué onda? Yo soy Víctor Córdoba. Gracias por sintonizarnos, gracias por buscarnos en YouTube, en Spotify y hasta en la cárcel si quieren. Caray. Hasta Ya, en previas. hasta acá, en ¿no? previas, sí. En los separos. No me separes, Iván. Ya sé, ¿cómo estás, Víctor? Bien desconcertado. Fíjate que ¿Por qué? el otro día soñé que por fin le podíamos hacer saber a la gente que Humberto Luna sí existe. Sí existe. Y todavía no tengo idea cómo le vamos a hacer. No estaba en nuestro imaginario. No. A pesar de que les dimos pistas con Alejandro, con House, cuando fue a hablar de luchadores y cine. Y con David y con Pino sí. también. Pero Pero bueno. estamos muy contentos porque, como pueden ver, hay una tercera persona aquí con nosotros. El buen José Humberto Luna. José Humberto ¿Cómo estás, Luna Luna? Cruz. Todos le Iván. decimos Pepe o Beto. ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenidos a su casa. Muchas Gracias. gracias por Estamos en la- recibirnos en tu espacio. Va a sonar muy poético, pero estamos en la casa de Luna. Sí. Muchas Casa gracias de por Luna. abrirnos las puertas y por aceptar la invitación a participar en este episodio. Pues gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que nos están viendo. No olviden suscribirse y dar like al video. Eso es todo. Ay, no, Todo un sí. creador de contenido profesional. No, y es que ahorita nos va a hablar de su canal y de su podcast. Pronto. Y pues bueno, ya fueron las presentaciones y pues les parece si nos vamos como chivo en cristalería con el tema. Nunca preguntes eso porque qué tal si alguien te responde, no me parece. Ah, no, pues no lo vamos a oír. O que nos ponnos, que lo escriba en la caja de comentarios. Sí. Y Oye, ya armamos el debate. deberíamos hacerlo en vivo para que nos pusieran ahí las preguntas. Ya, Un sí. like, ¿no? No, pero después no podemos editar los errores. De todos modos, no te alcanza la vida para editar tanto error que tenemos. Iván. Ya sé. Muy bien. Y pues bueno, para este episodio quisimos invitar a Humberto por dos cuestiones. La primera porque es un gran amigo y la segunda porque nos parece relevante el tema. Y Yo vamos agregaría a... una tercera, perdón. ¿Perdón? Yo agregaría una tercera. A ver, esa Que, tercera. que sepan que sí existe. También, claro. Sí. Perdón, decías Es que lo di por sentado. Sí. Y la otra razón es porque es un tema interesante, que esperemos a ustedes también les parezca interesante. Y ya ven que nosotros de repente nos aventamos nuestras trilogías de episodios o tetralogías. Pues en este episodio vamos a darle una continuación al episodio de Monsiváis, al episodio de la semana pasada con Max. Saludos Saludos Max. al Max. Ahora con Humberto. Y spoiler, el siguiente también va a ser con Humberto. Vamos a cerrar un poquito Quédense las escenas postcréditos, porque todos estos trilogías y tetralogías van a terminar en un evento grande, Ya sé. donde va a haber un crossover parte- con todos los sí. invitados. Sí, va a haber multiversos y todo el rollo, va a aparecer en botellas. Ya sé. Y pues vamos a hablar Vale. sobre la filosofía y el deporte. Y Bien. primero que nada, pues me gustaría que Luna nos diera una pequeña introducción sobre él, sobre qué estudió, en qué ha trabajado, por qué la filosofía y el deporte. Y pues te cedemos el uso de la palabra. Pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación. Agradezco el que se hayan tomado el interés de platicar de este tema. Como ya había mencionado mis amigos, mi nombre es Humberto Luna. Soy licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ahí donde conocí a mi maestro de teatro y a Iván. Yo no fui su maestro. Colega, amigo Y compa de pedas. y compa, compa. Y pues bueno, a grandes rasgos, pues la filosofía tiene una amplia gama de estudios. Obviamente toda actividad humana requiere de este tipo de pensamiento. Sí. Y en el caso del deporte me empecé a involucrar porque es un tema que a mí me apasiona. Como estudiante fui vamos a decir, un gestor, un promotor del deporte ahí en la facultad, algo que casi no se daba cuando yo ingresé. Y pues analizando a grandes rasgos es como que esta relación del deporte con todas las aristas que hay en la sociedad humana, desde la política, la educación, la economía, pues, la antropología, la sociología, y pues quise ahondar un poquito más. Si mal no recuerdo, me empecé a involucrar un poquito por ahí del sexto semestre, cuando empecé a llevar una asignatura de proyectos socioculturales con el maestro Heriberto Ramírez. Y pues a partir de ahí pues empecé a agarrar filósofos, libros, investigaciones y de todo tipo. Me empecé a involucrar un poquito más, empecé también a incursionar en el periodismo deportivo, ahí con
con el licenciado Memo Martínez, a quien también mando un saludo si nos está viendo. Y también en proyectos de carácter social de una AC, que fue el programa de Deportes para Compartir, el cual estuvimos ahí colaborando en algunas escuelas de periferia. Estuvimos contactando con atletas de aquí de la ciudad, deportistas que inculcan los valores pues en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo. Y pues bueno, he seguido investigando paulatinamente, no he dejado de involucrarme en el deporte. Ahorita pues tengo otras actividades ya de manera profesional como la docencia. Sin embargo, eso no me limita para seguir investigando, para seguir analizando. Y pues obviamente en ese lapso que hemos trabajado, pues han existido modificaciones de pensamiento, sigue habiendo debates que involucran al ser humano y involucran a estos aspectos del deporte, y pues obviamente cómo se va relacionando con el contexto de la actualidad, ¿no? Ahorita que es el año pasado que acaban de pasar valga la redundancia, los Juegos Olímpicos, seguimos todavía con debates de ciertas disciplinas, seguimos con las modificaciones de reglamentos, la participación de ciertos atletas. Entonces, pues es parte de la misma transición social, ¿no? De la transición humana, en la cual pues obviamente el deporte proyecta, refleja esa parte que nos está, pues vamos a decir, trayendo a tema, ¿no? En estos días. Como ahorita que te escuchaba y te mencionaba sobre las Olimpiadas, tengo entendido que al parecer en estos Juegos Olímpicos del año pasado, creo que va a ser la última vez que participó el box como una disciplina olímpica, me parece. O no sé si yo lo entendí mal, pero... Y que van a ingresar otros deportes como el toshito bandera, el flag football, no sé cómo... Sí, bueno, en este caso de los Juegos Olímpicos, lo que tiene el Comité Olímpico Internacional pues es una valoración de disciplinas de acuerdo a la sede. Okay. Entonces la sede es la que propone las disciplinas que se van a establecer, y ya se hace un consenso. Lo primero que se tiene que valorar pues es que sea un deporte practicable, pues obviamente en los 5 continentes, que pues obviamente los 5 continentes puedan tener una representatividad en la justa olímpica. Y otra de las cuestiones que hay que valorar pues es la cuestión de la infraestructura, que pues obviamente la sede pues tenga la infraestructura tanto de estadio como de público para que puedan involucrar este deporte. Te pongo un ejemplo, en el caso del béisbol. El béisbol es un deporte que casi se practica en los 5 continentes. Ya hasta tenemos un mundial en el cual México ha destacado favorablemente en su última participación. Sin embargo, al ser en Francia esta justa olímpica, Francia no tenía la infraestructura para establecer un estadio de béisbol, por ejemplo. Entonces tienen que ser estas condiciones para que se puedan practicar. En el caso del box, se sigue valorando porque sigue habiendo modificaciones de reglas. Se trata ese debate de si quieren seguir siendo atletas amateurs. Hay un debate si quieren involucrar atletas profesionales, que eso ya involucra pues una desventaja para muchas naciones, siendo que pues el deporte amateur es más parejo, por así decirlo. Un ejemplo está el fútbol, ¿no? El fútbol no te permite tener selecciones profesionales, salvo 3 jugadores, y los demás tienen que ser sub-23 para equilibrar esa competencia. Entonces, es un tema que está interesante analizar, sobre todo que está en la lucha por aquellos países que sí tienen esa ventaja, ¿no? Sí. Y que pues obviamente buscan distinción en el medallero, pero bueno, ya veremos qué pasa de aquí a Los Ángeles, que es la siguiente justa. Sí. Viene el siguiente año lo que es la justa de Cortina d'Ampezzo Milán en
en lo que son los Juegos de Invierno para el 2026. Y pues bueno, esperemos también contar con participación mexicana, que casi no hay, salvo algunas excepciones en esquí o en alguna otra disciplina. Pero bueno, esperemos pues que quienes vayan representando a México pues le vaya muy bien en esta justa del siguiente año. Oye, fíjate, yo no había pensado en algo tan básico como eso porque pues yo no tengo un apego ni siquiera mínimo a las cuestiones del deporte, ni como práctica, ni como espectador, ni como seguidor o que consuma a través de plataformas, televisión, eventos en vivo, etcétera. Pero claro, tiene una lógica muy contundente, muy interesante respecto a, pues tienes que contemplar aquellas actividades en las que quepan, si no todos, y la gran mayoría. Por eso las Olimpiadas de Invierno son solamente las Olimpiadas de Invierno, porque tú no te imaginas a alguien, no sé, de Senegal compitiendo en esquí, porque pues ¿dónde va a competir en esquí? Es como si pusieras a los de la parte norte del planeta en una actividad donde tuvieran que escapar de un león, ¿no? Pues ahí sí ganan los de Senegal. Pero en el caso concreto de esto que estás mencionando, pues tiene una lógica, pues sí, que muy clara, ¿no? Si nunca me hubiera pasado por la cabeza hasta ahorita que te escucho, enterarme de estas condiciones, porque yo ya estaba predispuesto a juzgar. Otra vez tacharon de masculinidad tóxica un deporte porque se trata de darse de golpes y ya no quieren que boxeen. Pero no, es otro criterio realmente el que se está aplicando para no vetarlo de manera definitiva, sino quizá en algunas olimpiadas no haya determinada práctica. Sí, no, como hemos reiterado, es cuestión de que sea jugable, practicable para la mayoría de la sociedad. Tan es así que, por ejemplo, ahora que seguimos con el tema de París 2024, se buscó lo que es la igualdad de género. Entonces, eso fue como que ahorita que mencionabas la cuestión de la masculinidad y todo eso, se ha forjado una equidad en el sentido de que para estas justas olímpicas ya se hizo la misma cantidad de atletas, hombres como mujeres. Obviamente hay otras cuestiones de equidad, como por ejemplo las que se metieron para Londres 48, que fueron las de los deportes, los atletas paralímpicos, que ellos también sí. Empezaron esa iniciativa de poder involucrarse también en el deporte. Pues obviamente efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que propició que muchos de estos atletas eran parte del ejército, ¿no? Y que pues obviamente vieron truncada su disciplina. Pero bueno, vamos buscando siempre que el deporte sea amplio en todos los aspectos, que no sea solamente una cuestión elitista, sino que sea también un reflejo que se pueda aplicar desde niños, para que ellos también lleguen a una edad adulta y que pues obviamente puedan promover el pensamiento, la salud mental, que puedan promover la salud física también, obviamente con el deporte, y que también el deporte, como pues tiene el programa de NCAA de Estados Unidos, pues sea también un promotor educativo, ¿no? Que sea un, vamos a decir, un parteaguas en la formación académica de los atletas. Ahorita que te escucho se me vino a la mente una frase, no sé si sea de él o él lo tomó de otra persona, de un conductor aquí de deportes de Chihuahua, Pedro Zavala. Creo que él está en Antena Radio, que él tiene una frase, bueno, yo se lo escuchaba a él, que dice: recuerden que el deporte no es signo de vagancia, sino manifestación de cultura. Se me vino a la mente esa frase. Y ahorita, en lo que te escuchaba a ti ya, Víctor, se me vinieron pues, dos pensamientos, dos ideas. Una, entonces, atendiendo a ciertas características del país sede, de la ciudad sede, se van a decidir qué disciplinas. Por eso en Estados Unidos va a ser el tochito bandera, porque ellos quieren impulsar cierto, por tener la NFL, el fútbol colegial, etcétera. Sí, o sea, pues Estados Unidos es el monstruo, ¿no? El monstruo deportivo. Nos vamos a remontar ahí a los aspectos políticos, pero ahorita que está Estados Unidos con esta tendencia que ha marcado mucha mercadotecnia, sobre todo en México, del tochito, y volvemos otra vez a reiterar esa parte, ¿no? Porque el tochito y no el americano, bueno, el americano
es un deporte más complicado de practicar en todos los continentes. El tochito, pues, Sí. al ser un deporte que no requiere tanto equipamiento, Sí. que no es tan costoso y que pues es más accesible, volvemos otra vez a reiterar esta cuestión de la equidad, pues obviamente lo hacemos practicable para los que son en diferentes partes del mundo. Ya hay varios mundiales que se han jugado de esta disciplina. También México es una potencia, Sí. sobre todo en las categorías femeniles, y que pues esperemos que esa misma fortaleza que tienen, ese entrenamiento que han tenido, el fogueo a lo largo de estos años, pues obviamente tenga un buen resultado para las mexicanas. Y también retomando, va de la mano lo que decías de que las condiciones de infraestructura, que puedan tener estadios, espacios adecuados para que la disciplina se ejerza de manera óptima y que haya un público presente, ¿no? Que pueda disfrutar de la disciplina. Se me vino a la mente que hace unos años vi un pequeño documentalito ahí en YouTube que hablaba sobre Beijing, de que ellos construyeron muchos estadios y una villa olímpica y toda una zona que le invirtieron mucho dinero y todo, y que ahorita están abandonados muchas de esas instalaciones, que son nidos de vandalismo, que están derrumbándose, que han pasado, y que dices, ah, caray, pues, que hasta la misma ciudadanía dice, le invertiste, hubo hasta fallecidos durante la construcción de los estadios y ya, muy bonito la fiesta del olimpismo, todo, se acabó, pasaron los juegos, y ya, como que ya no le dieron seguimiento ni al espacio, y son pues monumentos de, pues no sé cómo decirlo. Válgame, yo no sabía eso. Pues yo no sé nada de deportes, nada. Pero qué interesante, ¿eh? Qué interesante eso. Infraestructura que ya se quedó en el abandono. Bueno, sí, totalmente. Hijo, qué complicado. En términos políticos, financieros, Ajá. culturales, urbanos. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué haces con esa madre ahí? Uh-huh. ¿Qué año fue Beijing? 2008. 2008. Sí, 2008. Ah, no se enteraba nada Sí, de eso. bueno, es una cuestión, como le menciona Víctor, es el asunto político de estos países de demostrar o mostrarse ante el mundo. Uh-huh. Y querer mostrar una especie de hegemonía o una cuestión cultural. Mostrar el músculo. O sea, Mostrar yo el músculo. puedo poner las Olimpiadas en mi país y voy a construir un estadio, chingue su madre. Y mira, Y tomando en cuenta que pues obviamente la tendencia política y económica que tienen los chinos pues era manifestar ese poderío, Uh-huh. y que lo han hecho a lo largo de todos los Juegos Olímpicos. Esta lucha entre poderes del socialismo y el capitalismo que se dan, y sobre todo en la Guerra Fría, sí, esta eterna rivalidad que tuvieron los soviéticos contra los norteamericanos, Sí. donde los soviéticos eran una maquinaria de hacer medallas. Sí, y sobre todo en lo que son los deportes de invierno, que ahorita vamos a tocar el tema de la película del Milagro, y pues obviamente Estados Unidos, que siempre ha querido demostrar esa hegemonía, Uh-huh. y China, al ahorita no estar, pues obviamente el comité ruso, pues China es el como que tiene que entrar al quite, y tiene que estar, pues hacerle frente a los Estados Unidos. El año pasado estuvieron muy cerca los chinos, de hecho estuvieron siempre arriba en el medallero. Ya en las últimas disciplinas, que fueron las fuertes de los Estados Unidos, pues fue cuando pues ya decayó en el medallero China. Y pues bueno, es una cuestión, volvemos a reiterar, es una situación política donde pues algunos países que tienen el sustento, que tienen ese desarrollo, les favorece. Sin embargo, a los países que no tenemos o que no han llegado a tener ese desarrollo económico, pues les ha perjudicado. Ahorita no nos vayamos tan lejos, las repercusiones que tuvo el desarrollo del Mundial en Sudáfrica y en Brasil, que en Brasil fue doble impacto el gasto. ¿Por qué? Pues porque de 2014, que fue un Mundial, 2 años después tuvieron que organizar los Juegos Olímpicos, y que esos Juegos Olímpicos, como muchas otras sedes, han pasado por esta cuestión de
trabajar sobre la marcha porque se les va viniendo el tiempo encima y pues obviamente tienen que hacer el gasto excesivo y también muchas infraestructuras se va quedando, que fue algo que en este periodo México ha sabido manejar. Es decir, ahorita el gasto que tiene que hacer México no es tanto en estadios, sino que es en la cuestión de pues, comunicaciones, sobre todo lo que son transporte aéreo, carreteras y todo eso para los visitantes, para las elecciones, en la cuestión de hotelería, que bueno, más allá de que es un gasto que van a decir, pues es que hay otras necesidades, hay una cuestión de seguridad, hay una cuestión de educación, pues bueno, es un gasto que pues los gobiernos lo tienen que hacer de todos modos, ¿no? Y es una inversión. Sí, exactamente, es una inversión porque lo que le pasó a Colombia, ¿no? Es decir, a Colombia cuando iba a ser sede del Mundial del 86, la gente empezó a protestar por estas situaciones que estamos discutiendo, de que la gente quería que el gobierno le invirtiera en educación, que le invirtiera a las carreteras, que le invirtiera a la seguridad, que le invirtiera a la inversión empresarial y todo eso, y que hace que Colombia decline, diga, no podemos organizar, no tenemos el recurso para hacer estadios nuevos. Y cae en México. Y cae en México y después de un terremoto. Sí, o sea, fue como un acomodo muy interesante, muy oportuno para favorecer de pronto también la visión de un México que se estaba levantando de una desgracia como esa. Y aparte la entrada de capital que hubo con de toda la gente que vino al país y se volvió famosa Mar Castro. Los de mi generación se acuerdan de Mar Castro, tenía un comercial que decía chiquitibuna, una modelo que salía con un busto muy grande. Sí, la chica chiquitibuna. Sí, entonces fue muy famosa. Pero bueno, volviendo a la filosofía y el deporte, estás hablando de cosas que están, de ámbitos que están vinculados con el deporte de una manera muy, muy significativa, que quienes somos neófitos o desentendidos de todo esto, lo podemos intuir, pero hasta que nos lo cuentan como lo estás contando, uno cae verdaderamente en la cuenta, valga la redundancia, de la importancia que hay entre estos vínculos, los sólidos que son, toda la cuestión que tiene que ver con la política, con la geopolítica, con la economía. Hay por ahí una anécdota de que en algún mundial el mismo Adolf Hitler entró a un partido para saludar a su equipo y el árbitro le levantó la tarjeta roja y lo sacó de la cancha. Quedó como una anécdota histórica por el personaje, por lo relevante y todo este asunto. Y uno pensaría, empezaste hablando de la filosofía como una disciplina, como una actividad que se vincula con todas las áreas. Finalmente así sucede. Si pensamos en la filosofía como tal, ¿cómo lo vincularías con todas estas cuestiones deportivas? Mira, ahorita estamos hablando de cuestiones que tienen que involucrar a la cuestión social, ¿sí? Es decir, la parte del deporte como conjunto o como una estructura. Sin embargo, en la cuestión de la filosofía, tomando en cuenta al atleta como ser humano, como individuo, pues existe estas cuestiones ontológicas, existe la cuestión de la ética, que bueno, hay un gran debate, ¿no? Sobre todo cuando se vuelven atletas profesionales, que casi no pasa, el deber ser, ¿no? Es decir, el actuar correctamente. Ustedes que me conocen, que saben que soy súper kantiano en estos términos. Es decir, ¿qué tanto? Ahí está la frase esta de ganar no es lo importante, sino lo único. ¿Sí? Entonces, otra vez hay otro debate, ¿no? Sobre realmente el sentido del deporte es ganar, o en qué medida gana el atleta, porque nos hemos encontrado con un montón ahorita de situaciones donde los atletas, sobre todo en deportes populares, pues practican la trampa, ¿no? Desde el usar sustancias, desde el engañar al árbitro, desde comprar partidos, los cachirules en México. Es decir, se ha manifestado un montón de de malas prácticas deportivas o antideportivas, por así decirlo, que
se vuelve obligatorio a retomar la cuestión de la ética, porque estos atletas no son invisibles. Es decir, existimos un montón de personas que, sobre todo los niños, siempre estamos visualizando, estamos idealizando al atleta como una figura a seguir. Aspiracional, obviamente dentro de de lo que es la mercadotecnia y Sí. todo lo que involucra. Y sin embargo, no existe esta enseñanza de valores, ¿no? Sobre todo en el ámbito profesional. Pudiera ser que en el ámbito amateur sí se promueva. Los Juegos Olímpicos se supone que es un promotor de valores, ¿sí? Por eso tienen también sus propios valores, no solamente de condición física, sino valores espirituales, valores morales, valores éticos, valores sociales. Valores políticos. O sea, Políticos. en la Guerra Fría, lo decías ahorita, ¿quién gana? ¿El comunismo o el capitalismo? Sí, ¿Occidente o Oriente? ¿Sí? Y esa cuestión, ¿no? También que mencionas, ahí nos vamos a la ideología del patriotismo, del nacionalismo, del sentido de identidad, de pertenencia, que ya muchas veces hoy en día ya se están olvidando, ¿no? En ciertas disciplinas como que se están relegando. Por eso los Juegos Olímpicos tienen esa magia de que aún prevalece ese sentido, ese valor. Sin embargo, por ejemplo, en los mundiales, por ejemplo, de fútbol, casi no se revalora eso como en los Juegos Olímpicos, en las disciplinas olímpicas, que es muy importante analizar. Voy a poner así, a grandes rasgos, una situación que hay que debatir y que yo siempre, no es que sea anti-mexicano ni nada por el estilo, pero sí es muy importante que analicemos estas cuestiones de existe la justicia en medida que me beneficia a mí, pero cuando me perjudica es injusto. Sí. ¿Sí? Y sobre todo en la cuestión de los arbitrajes, ¿no? Que siempre estamos ahí. Recuerdo mucho ese mundial del 2014 tan afamado, donde hay una serie de situaciones. Un partido te dura 90 minutos, Sí. mínimo, ya sin contar el agregado. Entonces, ese partido tú tienes que analizar desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Sin embargo, en nuestra cultura, siempre justificamos nuestra derrota por una jugada, por una mala decisión, Por el otro. ¿Sí? Esa cuestión de la, vamos a decir, mala cultura que tenemos, de siempre responsabilizar al otro por una mala decisión, y no hay una autocrítica, ¿sí? Es decir, me equivoqué, no hice bien esto, hay una jugada donde antes de terminar el primer tiempo en ese partido que estamos mencionando, le hacen un penal que es donde precisamente Héctor Moreno se lesiona, pero pregúntale a la sociedad que tanto dice no era penal, ¿quiénes se acuerdan de esa jugada? ¿Quiénes se acuerdan de los cambios que hizo este entrenador Miguel Herrera? ¿Quiénes se acuerdan de las que fallaron? Sí. No podemos estar justificando nuestras acciones, nuestras derrotas o triunfos por una sola jugada. Claro. ¿Sí? Entonces, esa parte de análisis, de autocrítica, de revalorizar y saber perder. O sea, hay que reconocer cuando el rival te juega bien y te gana bien. Que era otra situación que años más tarde, después de ese mundial, se vino la Copa Oro y se vino otra jugada polémica donde le marcan un penal a favor a México y que no era penal precisamente contra Panamá. Y la justificación del mexicano o de la fanaticada es ya nos tocaba, ¿sí? O si era penal. Entonces es un equilibrio de los dioses, ¿no? Aquel no era, ese tampoco, pero ya estamos a mano. Oye, pero aquel no era con Panamá, no, me vale madre, ya estamos a mano. Sí, no, esa parte de no buscamos quién no la haga, sino quién la pague, ¿no? Sí. Entonces, volvemos a otra vez esta cuestión de la ética. Tú como atleta ético, no como seleccionado
no como Andrés Guardado, que le reconozco su trayectoria como buen jugador y todo, por esta cuestión, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho Guardado? La fallo porque era lo correcto, ¿no? Porque fue una buena decisión. Sí, me pero explico, hubiera entonces? venido un mundo de críticas, de Pero- ataques. Pero fíjate, tú dices, un mundo de críticas. Entonces estamos argumentando que el ser humano se guía más por lo que hay afuera que por lo que tienes tú como valor de ser humano. Fíjate que Shakespeare ya habla de eso, creo que es en Ricardo III, cuando en un monólogo se plantea que, bueno, que un personaje que tengo que hacer, lo que se supone debo hacer o lo que en realidad tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo que se supone nos predispone, es decir, es todo aquello que tiene que ver con lo que los demás están esperando de mí, ¿sí? Y en ese esperar se distorsiona, se pierde como que una dimensión real del acto ético. ¿Sí? Desde luego, o sea, Porque nos debemos, creemos en ese momento que nos debemos a nosotros. ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a hacer lo que me corresponde, pero eso implica que todos los demás me van a odiar. Es un precio muy alto para, no solo para el ego, sino para el sujeto. O sea, ¿cómo me voy a relacionar entonces con los demás? sí, muchas veces no estamos preparados para el rechazo social, sobre todo. Sí. Pero es que es algo que no hemos todavía dimensionado porque, bueno, si nos remontamos a los griegos, para los griegos, sobre todo hablando en términos platónicos, pues no había otra cosa nomás que el espíritu, fortalecer el espíritu. Ay, no más, pero eso ya implicaba un chorro. Sí, claro. Porque era un compromiso de vida, ¿no? Sí, una filosofía, ¿no?, propia Sí. del alma. Y que hoy en día, pues ya, ahora sí, prácticamente, así como Nietzsche mató a Dios, pues nosotros hemos matado el alma. O sea, ya no nos preocupa esta cuestión de, qué va a pasar después, esta cuestión de mi espíritu por encima de lo demás, el espíritu deportivo por encima de Sí. Ujú. y esa parte ya es la que está prácticamente desarraigada en el atleticismo contemporáneo y que tiene que ver pues precisamente con las tendencias culturales, ¿no? Hoy en día se incrementan, pues así como se incrementan las fallas en el atleta, pues se incrementan en la educación, se incrementan en la economía. ¿Por qué? Porque existe una ambición de hambre, Ujú. pero un hambre, vamos a decir, un hambre económica sobre todo, Sí. que es la que Monetaria, ni Sí. siquiera económica en el término amplio de lo que economía significa, el oikos nomos, la administración de la casa, ¿no? O sea, el equilibrio entre todo lo que tenemos. No, concretamente el factor monetario, que es a lo que le damos prioridad. En cuanto hablamos de economía, lo que le damos prioridad es al dinero. Oye, pero la economía tiene más cosas, es administrar más recursos, inclusive recursos que tienen que ver con lo que te hace ser humano. No, pero el dinero. Y es muy evidente. Sí, entonces, en la cuestión de regresando a la filosofía del deporte, pues es revalorizar, ahora sí, Sí. nos vamos muy nichianos, ¿no? Reestructurar esos valores que, pues obviamente el deporte ya no es como lo hacían los griegos, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar a través del deporte vamos a decir, ese alimento espiritual, ese alimento emocional, psicológico, tiene que fortalecer el ser humano. Ya por eso también se mete mucho el tema de la psicología deportiva, Ok. que pues se hizo muy presente sobre todo en Tokio con Simone Biles, y que pues también fue muy juzgado. Sin embargo, nos damos cuenta que ellos como atletas de alto rendimiento también tienen esa misma carga que mencionas. Sin embargo, pues, hay que reconsiderar que somos seres humanos. Como atletas, ellos son primero seres humanos antes que unas máquinas de generar dinero. Entonces, son muchos factores. Está esa parte de la ontología, esa parte, y dentro de esa ontología la ética, y ahora en la parte de la ontología, pues es también este debate, por ejemplo, de los cambios de reglas, ¿sí? las normas. No me dejará mentir Iván, que es muy aficionado al fútbol americano, y que pues él le tocó también parte de los
Me imagino que alcanzaste a ver parte de los 80s, principios de los 90s, cómo ha evolucionado este deporte y que hoy en día pues se ha estigmatizado, ¿no? Sobre todo por las viejas escuelas que decían, no, pues es que ya no es el deporte como antes, que antes era más rudo, que X cosas, ¿no? Las nuevas reglas que protegen a los jugadores y todo eso. Y que aún nos cuesta trabajo entender que así como está cambiando este deporte, va cambiando la misma sociedad. Es decir, hoy en día hay un montón de tecnologías que se van desarrollando y que esas tecnologías también se van metiendo a los deportes. Y que sí queremos que sea un deporte de contacto, pero que no sea un deporte violento en sí. Ajá. O sea, entonces habría que analizar cuál es el concepto de violencia, ¿sí? Y de contacto, sí. para poder nosotros establecer las normas de un deporte. Sí, porque está la famosa intencionalidad, ¿no? Es que fue un golpe muy violento, muy fuerte, pero no tenía la intención de lesionar. Pero igual le rompió la pierna, ¿no? Oye, o sea, pero es que está bien complicado, porque mira, no sé si lo que voy a decir tiene en realidad un sustento científico, pero es una intuición que yo tengo. Para la gente que está inmersa en una disciplina deportiva, en una justa, en el momento en el que está dándose de golpes con otro arriba del ring, tirándose de una cuerda y haciendo llaves, corriendo con un balón bajo el brazo y tratando de no ser tacleado y llegar a otro extremo, corriendo, pateando un balón y te quieren meter el pie y te quieren detener. En algún momento la adrenalina, pienso yo, tiene que incluso estar muy por encima del equilibrio racional. O sea, aquí tengo que sacar en este momento la casta por mí, por mi entrenador y por quien me esté apoyando, por mi equipo, no sé, para lograr lo que tengo que lograr, golpear más al otro, golpearlo antes, caer mejor encima del otro, evitarlo, detenerlo si es el caso. Y en algún momento yo supongo que, y ojo que no estoy justificando la violencia como tal, sino tratando de explicar cómo la misma condición fisiológica implicada en un ejercicio de una justa deportiva a veces rebasa estas cuestiones que estás planteando. Entonces, digo, eso habría que tomarse en cuenta, ¿no? Porque de pronto pues, la adrenalina te sale y estás en el momento. Está el instinto de supervivencia, por así decirlo. Y no si quieras meterle el pie a propósito a alguien para que no llegue a la portería con el balón. Digo, hay gente que sí. Me refiero al hecho de que yo tengo que detener el balón y a veces ya no me fue posible medir si iba a tener un contacto muy fuerte con el otro jugador, o sea, por poner un ejemplo. Sí, mira, precisamente hablando, aquí está uno de los libros que me ha influenciado. Muéstralo a la cámara. Es se llama Deporte y Ocio en el proceso de la civilización. Muy recomendado, ¿eh? Es de dos autores, Eric Dunning y Norbert Elias, son dos sociólogos ingleses, y que precisamente, como mencionas, esta cuestión que supera la adrenalina, rebasa la racionalidad del ser humano, que precisamente estos deportes provienen precisamente de la cuestión de los periodos de la Revolución Industrial, ¿sí? Donde la tendencia social era las largas jornadas que tenían los trabajadores y que el día de paga se iban a las tabernas. Sí. Entonces las tabernas provocaban, pues obviamente dentro del alcoholismo, pues un desequilibrio social. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas junto con los gobiernos británicos, pues obviamente dicen, bueno, el nivel de violencia doméstica está muy elevado y estas personas necesitan un desfogue. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer equipos, vamos a hacer clubs, torneos de boxeo, torneos de rugby, o sea, de todas las disciplinas. Obviamente pues tenían ahí sus deportes aristócratas, ¿no? el tenis y el polo y el cricket. Sí, corres arriba de un caballo y vas golpeando con el polo. Sí. Sí. Pero sí, lo que eran estos deportes, ellos de abajo. Precisamente ellos lo denominaron así, ¿no? Los sports, ¿sí? Que es la traducción tal cual de estas disciplinas. Entonces, pues precisamente tenían esta justificación, ¿no? De decir, bueno, necesitamos que estos deportes sean así, ¿para qué? Pues para que el trabajador se pueda vaciar toda esa adrenalina, toda esa ira. Claro. Y que pues obviamente se estabilice emocionalmente. Y hoy en día
pues obviamente seguimos con esta creencia en la racionalidad que mencionaba Víctor, y que lo hemos estado discutiendo, y pues obviamente yo ya me di mi tope al momento de darme cuenta que la propuesta de Kant de la racionalidad universal y todo eso, pues no es posible. O sea, siempre hay algo en nuestro ánimo, en nuestra mente, que nos lleve a esa parte de la irracionalidad, como lo mencionaba el mismo Freud, ¿no? Por ejemplo, y que tú al momento de estar en un juego y que digas, te enfrentes a una jugada, tengas que estabilizar, es decir, estás muy cansado, estás muy enojado, tu mente no te está respondiendo, Igual. entonces empiezas a actuar de manera irracional. Sí. Sin embargo, la parte del deporte precisamente tiene que trabajar eso, es decir, nivelar tu racionalidad contra tu adrenalina, Sí. que es una cuestión que es muy, muy complicada. En las artes marciales a eso se le da una prioridad muy importante, ¿no? Sí, Se sí, supone. sí. Sobre todo como práctica de vida. Sí. Entonces, sí, ¿no? El arte marcialista es un mejor ejemplo que estás proponiendo, que es esta parte del balance. Pensamos que el arte marcialista es violento, sin embargo, pues es quien lo toma sabe que de inicio es defensa, Sí. ¿sí? No ataque. Entonces, eso se debería de también proponer en las demás disciplinas, ¿no? Ese balance entre está primero mi integridad mental antes que la física. Oye, pero hay una cuestión fundacional en algunas prácticas, porque yo entiendo que el box, lo entiendo, más no estoy seguro que sea cierto, yo entiendo que el box es un deporte de ofensiva. De hecho, hay una frase popular que dice, el que pega primero pega dos veces, y hay hasta un chiste, ¿no? De un niño, una caricatura política, así que decía, un niño le decía a otro, mi papá dice que es mejor dar que recibir. Ay, qué noble tu papá, sí, es que es boxeador. Entonces, Sí. ahí habría, por ejemplo, que refundar deportes con esa naturaleza, porque entiendo que las artes marciales nacen bajo otro contexto, bajo una situación distinta donde queda muy claro lo que estás planteando. Sí, sobre todo que las artes marciales de origen asiático tienen más un contexto espiritual. Sí. Por eso es muy diferente la mentalidad. Y el boxeo, como lo mencionas, tiene un contexto capitalista, es decir, más oriental. Sí. Más occidental, perdón. ¿El pugilismo ya se practicaba en la antigua Grecia? Sí. Sí. Sí, Okay. Obviamente con otras connotaciones, con otras reglas, que casi no había reglas, era así casi a matar. Sí, ¿no? yo iba a decir, no, eran más controlados, pero no, es que precisamente en la antigua Grecia era más una cuestión de dominio y esclavitud. Sí. Y que precisamente muchos de estos deportes, al llegar la Edad Media, la iglesia los desapareció, los había desaparecido. Aquí la única que tortura soy yo. Sí, la Santa Inquisición, ¿no? Sí, entonces... Esos salvajes. Sí, ¿no? Que nomás están ahí pegándose, ¿no? Entonces, sí, es una connotación totalmente diferente en lo que es las prácticas asiáticas orientales a lo que son las prácticas occidentales en nuestra cultura. Por ejemplo, el sumo, el karate, todo esto es una cuestión, es una ceremonia. Sí. O sea, es una ceremonia religiosa donde se purifican los atletas y todo, y hacen reverencia, y le rezan a sus dioses y todo antes de enfrentarse. Entonces hay muchas disciplinas que tienen esta connotación. Por ahí va a haber personas que me quieran funar, pero por ejemplo las corridas de toros también tienen este contexto religioso. Sí. Entonces es un desafío bastante fuerte el poder interpretar los deportes como una cuestión ética y como una cuestión ontológica y hasta epistemológica, porque pues obviamente al haber pasado demasiado tiempo y al estar nosotros solamente metidos en la cuestión profesional, no dimensionamos lo que confiere. Por ahí voy a mencionar un libro también, ahorita no lo tengo ahí, me lo llevé para mis estudiantes, que es Los 11 poderes del líder de
Jorge Valdano, este exfutbolista del Real Madrid, argentino, que precisamente tiene capítulos muy interesantes, pero aquí los enfoca la cuestión de la ética, la cuestión de la formación, la cuestión de liderazgo y demás, como individuo, pero proyectados a ámbitos de liderazgo, no solamente en el deporte, también en tu vida personal y en tu vida empresarial, ¿no? Sobre todo, que está muy, muy enfocado a estos aspectos del emprendedurismo y el business. Perdón. Bien. No, es que 3 cosas que quisiera apuntar antes de que se me vayan. La primera, hace hace unos años me enteré, no sé si sea cierto, que los basquetbolistas tienen que llevar una formación muy apegada al ballet para la cuestión del equilibrio. No sé si sea cierto. Hace muchos años me comentaron eso y me llamó la atención porque una de las cosas que yo creo que está muy en juego en el básquetbol es la capacidad de equilibrio y de tomar decisiones. Yo creo que más que en otras disciplinas, no lo puedo asegurar, para resolver en ese momento hacia dónde me muevo. Aunque yo tenga una posición como jugador en el equipo, en la cancha, sí, la presión de cuando te llegue, sí, cascareando con los amigos, cuando estaba en secundaria, te digo, en la madre, ¿qué hago ahora con el balón? ¿No? Y la canasta está de aquel lado. Y bueno, nada más apuntando a propósito de esos equilibrios que se buscan. Otra cosa que rápido quiero comentar, me di a la tarea de buscar en este momento la definición etimológica de deporte, por lo que dijiste que eran llamados los esports, las actividades deportivas que eran del pueblo y todo este asunto. Y encontré en un diccionario español una definición muy interesante que dice, deriva del antiguo deportarse, divertirse, descansar. Hacia 1260 era la acepción, y a su vez del latín deportare, trasladar, transportar, pensando quizá por distraer la mente. Trasladar la mente es otra parte. En el sentido moderno, se apega más a la definición actividad al aire libre con objeto de hacer ejercicio físico. Entonces, digo, pensando en eso, y me llamaba mucho la atención porque en la etimología a veces uno encuentra la razón original de todas estas cosas, ¿no? Y ya por último, así quería comentar que todo lo que estás mencionando, último lo que voy a decir, yo no estoy cerrando el programa, y que en algún momento quizá deberíamos tocar también lo que tiene que ver con el mercado, porque estamos acostumbrados ya desde hace muchos años, varias generaciones, a ver el deporte como un objeto de consumo vía a través de la televisión, los medios, las plataformas, y eso ha generado también una perspectiva cultural del deporte pues muy relacionada con eso en particular, con el hábito del consumo. Sí, mira, tomando el primer punto, pues bueno, el básquetbol, ¿qué te puedo decir? Ráfaga. Deporte ráfaga, ¿no? El básquetbol es imposible detenerte. En cestas, A diferencia del béisbol. ¿A qué nos va a pasar algo? No, y sin embargo el béisbol también es un deporte que en la jugada es súper veloz. Súper veloz. O sea, también, por ejemplo, yo que veo y que he practicado estos deportes, hay ciertas posiciones que sí hay que rendirles pleitesía porque es muy complicado, ¿no? Un tercera base, yo me acuerdo de Alberto, compañero de historia, Alberto Fierro. Super atleta él, y él jugaba la tercera base y nos quedamos impresionados. O sea, ¿cómo le haces, no, para reaccionar a un batazo? Y en el básquetbol igual, o sea, como tú mencionabas. Y sí, hay ciertos ejercicios que te permiten mantener ese equilibrio. Otro caso es, por ejemplo, que muchas veces estigmatizan, por ejemplo, el voleibol, que es un deporte de mujeres y bla, bla. Ay, es un deporte de quien sepa equilibrar, güey, porque está cabrón. Sí, no, si quieres jugar voleibol, tan sencillo que hasta los soldados los practicaban para entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos. Entonces, eso es prácticamente el deporte te tiene que estar moviendo no solamente físicamente, sino también mental. Es decir, tienes que ir como unos 3 segundos antes de lo que ya vas a hacer, ¿no? Voy a tirar, voy a pasar, me van a bloquear, o sea, ¿qué voy a hacer? Sí. Ya en una cuestión de que, por ejemplo, te hacen un tapón y todo eso, quiere decir que tu oponente estaba más adelantado que tú en realidad. Entonces, tiene que ver mucha esta cuestión de también otras artes, otras disciplinas. Por ejemplo, en el fútbol también te ponen a hacer bailarinas o danzarinas. ¿Por qué? Porque es una forma también de ejercitarte.
Es una mezcolanza. Yo me acuerdo que en el 2015, cuando una de las veces que llevé este proyecto ahí contigo, Iván, en el ebook, Sí. También me comentaba precisamente una chica de artes que participó y me hace este comentario. Es que yo vine al taller porque me interesa mucho la danza. Al venir ella de artes, obviamente su área de conocimiento pues estaba en este rubro. Entonces, digo, o sea, sí, pero no. O sea, la danza es una muy buena actividad física, es una muy buena práctica física, sin embargo todavía no entra en el área de deportes, como pasó ahora con el breakdance. El breakdance fue un total fracaso por esa parte de que, o sea, hay que reconocer que es una actividad física, que es un juego y que es un deporte. Sí, porque incluso hacer ejercicio no es lo mismo que hacer deporte. Exactamente. Sí. Entonces tenemos que balancear esas cuestiones y saberlas distinguir propiamente, pues para no caer en esas, vamos a decir, tipo falacias, ¿no? que a veces nos conllevan de manera muy sencilla. Y inclusive también no todo deporte tiene las mismas connotaciones. Un ejemplo, la gimnasia y el atletismo, que son de origen 100% griego, ¿sí? Que el atletismo pues eran prácticas laborales que después, precisamente por esa parte, se hicieron deportes, ¿no? Para hacerlas más recreativas, para hacerlas más divertidas y todo lo demás. Maratón. Sí. Entonces, es un ejemplo Lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala. todas ellas, ¿no? Las mismas carreras. En la cuestión de la gimnasia, pues eran los ejercicios que hacían los espartanos para prepararse a la guerra. Y está el ajedrez, que está considerado el deporte ciencia. Un deporte. Y que el ajedrez pues también tiene connotaciones medievales, ¿sí? Las piezas que son los peones, sí. Que es una estructura social, ¿no? Y que por eso también tienen sus movimientos definidos en ese sentido. Entonces, te digo, es algo muy amplio el deporte que, si te fijas, hemos analizado varios aspectos. Ya hablamos de la cuestión epistemológica, hemos hablado de la cuestión ética, hemos hablado de la cuestión ontológica todavía, que se sigue discerniendo en estos sentidos. Probablemente hay deportes mucho más antiguos de los cuales no hemos tenido, o ya no tuvimos conocimiento, o que se han ido evolucionando. Por ejemplo, las corridas de toros, había una práctica muy similar en Grecia. Sí, sin capa. Sin capa. Sí, y había que hacer, incluso tengo yo entendido, según las imágenes pictóricas que quedan de esto, que había que hacer malabares sobre el toro. Sí, había que... Sí, o sea... Sí, era una suerte de muerte, ¿no? Ese deporte. Que por ahí se puede asimilar un poquito a la gimnasia con el potro. Pero, pues bueno, los griegos eran otro asunto, ¿no? En ese sentido. Que precisamente ahorita que hablas de las corridas de toros, seguimos con esa tendencia de que, por ejemplo, ahorita ya hablamos de los derechos de los animales. También, ¿verdad? Aquí hacemos mención a Keila. Y pues vamos a seguir todavía con ese debate, ¿no? Es decir, hoy en día ya le hemos dado esa categoría de derechos a las especies animales, y que por eso se sigue luchando para erradicar las corridas. Sin embargo, pues ahí estamos luchando también contra una cuestión cultural de ciertas regiones, por ejemplo en Pamplona, ¿no? Que tienen su festividad de San Fermín. Es una cuestión de identidad. Exactamente. Eso no es así como que está prohibido porque está mal. Ajá. Ahí hay una cuestión de identidad. Es que está mal. Bueno, en tu perspectiva está mal. Sí, exacto. Aquí se trata de afinar más el debate. Y no estoy diciendo que no tengan razón en cuanto a los cuestionamientos éticos que les hacen. Lo que estoy diciendo es que no es tan fácil como decir, va por decreto, órale, que se acabe toda una tradición donde está vinculada, donde está en juego la identidad de una comunidad. Pues sí. No es así de simple. Sí, nada, tenemos un claro ejemplo que es las fiestas de San Fermín en Pamplona, que pues, ahí hacen las corridas, y que pues obviamente para ciertas culturas está mal, pero para ellos es su festividad. En el caso de nuestro país, por ejemplo, tenemos por años siempre se ha celebrado la fiesta de aniversario, que es el 5 de febrero, la fiesta de aniversario de la Plaza de Toros México. Entonces, ¿cómo luchas contra eso de que, es que ya hay un decreto? No, pues es que tienes que analizar
cuáles son las implicaciones de querer erradicar una cuestión cultural en una comunidad, en un país, o hasta a nivel global. O sea, sí, sí, sí. Sí, porque luego dicen de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no? O sea, no, es que lo hacemos por sí, pero ¿qué vas a desmontar ahí y qué consecuencias va a traer? Pero bueno, ese es un debate para un tema de que vamos a tener más adelante, Fernando Sabater. Yo ahorita quiero hacer una pregunta, pero necesito contextualizarlo un poquito. Creo que esto que voy a preguntar, creo que no perfectamente, ¿verdad? Pero a grandes rasgos puede englobar lo que hemos estado platicando, cuestiones geográficas, monetarias, políticas, morales, de los valores del deportista. Y creo que entra a lo mejor de manera diferente en el deporte olímpico o amateur que en el deporte profesional, que uno sabe que el profesional se implica en cantidades de dinero, ¿no? Importantes. Sí, para empezar desde el puro pagarle al deportista, más todo lo que implica. Y lo mismo yo tengo 30 años consumiendo fútbol americano, y ahorita que se mencionaba el cambio de reglas, etcétera, creo que tanto responden que cada cierto tiempo sale un Superman, una supermujer de las disciplinas deportivas, atiende meramente es que es un superdotado, él entrena más que los demás, etcétera, o que tanto el mismo aparato publicitario, no publicitario, sino el mismo aparato lleva todo a que cada cierto tiempo haya un Michael Jordan, un Pelé, un Michael Phelps, Julio César Chávez, o sea, desde cuestiones, digo, como de lo más amateur, ¿no? El Michael Phelps, que es el máximo medallista olímpico, Usain Bolt, que dices, pues que la alberca es la misma agua, todos nadan en la misma alberca, es la misma pista de 100 metros planos, o sea, es del mismo fútbol, el mismo balón. Debería escribir un ensayo sobre eso que se llamara así, todos nadan en la misma alberca. O sea, por ejemplo, y luego en el profesionalismo, que de repente Michael Jordan en 90s y luego en la NFL, que es lo que yo más disfruto, la dinastía esa de los Patriotas, ¿no? De tantos Super Bowls, tantos ganados, Tom Brady el máximo ganador, tiene 7 anillos, 6 con un equipo, 1 con otro. Ahora viene siendo la máxima estrella, Patrick Mahomes, de los Jefes de Kansas City, que ya tienen varias temporadas. Es que lo protegen, es que las cebras, y que está jugando, no sé, San Francisco contra los referees. O sea, yo entiendo que hasta cierto punto, como empresario, como liga deportiva, tienes que defender un poco a tu estrella, ¿no? Pero ¿qué tanto nace de verdad por los valores deportivos, porque es un superdotado, o porque le van creando un aparato de que cada cierto tiempo necesitamos un referente deportivo que dé el nacionalismo, el patriotismo, que reviva el deporte, ¿no? No sé si me explico. Qué buena pregunta. Sí. Qué buena ¿Ustedes pregunta. cómo lo ven? Sobre todo, Luna, que tú eres, yo creo, la persona que conozco que consume más deporte, que lo ha practicado, y que una gran variedad de deportes. Luna ve deportes bien raros que yo dice que sabía que existían, desde los de invierno, eso, ¿cómo se llama? El curling, o sea, cosas así. O sea, ¿tú cómo lo ves? Y tú también, ¿qué piensas? Yo pienso que, bueno, le voy a dar la palabra a Luna porque me quedé pensando que es un problema que es muy interesante. Tu pregunta, Iván, muy, muy interesante. Que sí, pues tiene que ser un asunto cultural, pero está detrás del sistema, todo un mercado. Pero en fin, a ver, Luna, ¿tú qué Sin opinas? quitarle mérito a esos deportistas. Yo sé que se esfuerzan. No, claro que no. Mira, en el ámbito amateur, un valor que predomina mucho es, obviamente tienes que tener la condición física para desarrollar el deporte. Sí, para empezar. Pero esa condición física no te va a servir nada si no tienes esa mentalidad. Hay una frase muy buena de Michael Jordan, precisamente. Jordan en su etapa de universitario, como cualquier otro, y muchos de estos quarterbacks, por ejemplo Tom Brady, Era un promedio. En un promedio, un quarterback promedio, ¿no?
Entonces, cuando llegan a una etapa, tú sabes que, bueno, ustedes como humanistas, nos vamos construyendo en base a ciertos, ahora sí como en términos, ciertos accidentes. Entonces, estos accidentes o te fortalecen o te debilitan. En el caso de estos atletas, siento yo que ellos han tenido un accidente que los ha fortalecido. Okay. Es decir, un Jordan que decíamos en el draft no era número 1. No. Entonces, ¿qué es lo que provoca que Michael Jordan llegue a esos estándares? Dice Jordan en una de sus frases, llegué a ser uno de los mejores no porque haya acertado tantas veces, sino porque lo he intentado muchas más. Y en muchas de esas ha fallado, obviamente. Sí, claro. En el caso de Tom Brady, Tom Brady, para mí esa dinastía de los Patriotas, que a lo mejor muchos fans a lo mejor no saben, o me van a querer contradecir, para mí esa dinastía ya venía de Drew Bledsoe en los 90s. Sí, ya venía trabajando. Y que pues obviamente estos equipos son de época. Sí. No es como no son como en el fútbol. En el fútbol es pues eres grande y siempre vas a ser grande, y ya eres chiquito y pues por ahí tienes un torneo de suerte y lo ganas, pero no eres un Real Madrid, no eres Milan. no eres el Milan, no eres la Juve, no eres el Manchester United. Estos equipos son de época, y por ahí me voy a un caso que lo menciona, y lo conocí en un libro que se llama 21 leyes irrefutables de liderazgo, de John C. Maxwell, que es el caso de los Vaqueros, que bueno, en aquel entonces el propietario de Vaqueros decide hacer como que una dinastía con identidad, por eso se denominó el equipo de América. Sí. Sí, entonces empezó con esa visión empresarial, con esa visión deportiva, y pues sí, desarrolló una dinastía que fueron los Detroit Eggman, Emmitt Smith, por ahí se me va con Jimmy Johnson como entrenador, cosas así. ¿Sí? Entonces, pues son épocas, pero porque tienes la fortaleza mental para desarrollar el deporte, para ser el mejor, buscar ser el mejor, y la otra, tienes alguien que confía en ti y que te está armando un equipo. Vamos a decir que son como que los factores que se están dando, ¿no? Aquí en el caso del fútbol, que es como que lo que más puede conocer la gente, pues obviamente está la cuestión, por ejemplo está este debate de Messi y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que digo, Messi tiene el talento porque es nato, Sí. sin embargo Cristiano Ronaldo tiene una mentalidad muy fuerte, probablemente sea una mentalidad mucho más fuerte que la de Messi. Sin embargo, pues obviamente yo sí me dice, profe, ¿quién es mejor, Cristiano? Y siempre digo, futbolísticamente Messi, pero deportiva, atléticamente Cristiano Ronaldo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, aquí es algo que permea mucho, ¿no? En el caso de Tom Brady, en el caso de Jordan, el caso de Pelé también, que es muy conocida la historia de que a Pelé le tocó sufrir el maracanazo, sí, no como deportista, sino como aficionado, y que dice, yo quiero ganar un día el mundial, ¿sí? Y ganó 3. Entonces, si tienes ese talento, pues obviamente lo tienes que fortalecer con la cuestión mental, una cuestión de la psicología, de fortalecer tu pensamiento para querer ser el mejor, o al menos superarte a ti mismo como atleta. Hay una frase también que me gusta mucho de Usain Bolt: me preparo durante 4 años para correr solamente 10 segundos. Sí. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Él está sabiendo que tiene que trabajar para llegar al nivel en el que tiene que estar para los Juegos Olímpicos. Obviamente ya se nos retiró Usain en 2016, pero todas las épocas tienen sus figuras, ¿no? Sí. Todas. Y no siento yo que es inútil tratar de debatir quién es mejor, porque pues son diferentes reglas, diferentes. Te ha cambiado todo, es decir, la misma medicina deportiva te ha cambiado todo, tanto
que por ejemplo, si hubiera tenido John Montana la medicina deportiva que tienen hoy en día, pues nos hubiera jugado hasta los, ¿qué? 2005. Pues hubiera alargado bastante su... Bastante, sí, pero pues obviamente volvemos otra vez a lo mismo, es un reflejo de lo que se vive. Así como hay una medicina deportiva tan moderna, tan revolucionada, pues obviamente eso permite que los atletas sean más duraderos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un LeBron James que ya está cerca de los 40 años y sigue compitiendo a alto nivel. Tenemos un Tom Brady que jugó después de los 40. Sí. Tenemos obviamente los beisbolistas, su larga carrera es un poquito más prolongada, pero siguen manteniéndose a niveles todavía competitivos a pesar de que la edad ha estado más avanzada. Entonces vamos a decir que son factores que apoyan, ¿no? Entonces, si tú tienes la fortaleza mental y tienes al personal adecuado, obviamente vas a destacar, pero muchas veces te cuesta mucho trabajo. Ahorita, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Messi les cuesta trabajo ahorita ya más destacar, a pesar que todavía tienen un buen nivel, pero porque no tienen a estos... Todo el aparato. Exactamente, el aparato empresarial deportivo que te esté impulsando, ¿no? Vamos a decir, un Florentino Pérez, una directiva del Barcelona que pues obviamente se involucraron en sus atletas para impulsarlos, ¿no? Si no te impulsan, no destaques. En el caso de Jordan, pues obviamente también se tuvo que armar un equipo competitivo, hasta le trajeron un Dennis Rodman para que se fortaleciera eso. Que hicieron con LeBron James también, le estuvieron armando equipos hasta que pudo ganar un campeonato. Pero si no tienes quien te respalde como atleta, pues vas a estar fracase por muchas ganas que tengas. Y ahí vamos otra vez, en medida que estés fracasando, te vas contaminando, ¿no? Ya te vas mermando porque dices, es que no puedo, que era lo que pasaba con Messi con la selección de Argentina, ¿no? Pero fíjate, ya no alcanzo a responder la pregunta de Iván porque eso nos llevaría quizá más tiempo, pero quiero anotar dos cosas a propósito de lo que dices, en lo que pensé en cuanto empezaste a dar esta explicación que me parece muy puntual y muy adecuada. Me recordaste por un lado lo que plantea Wilhelm Dilthey en las ciencias del espíritu con respecto a que cada época tiene su propia identidad. Él estudia la cultura occidental principalmente a partir de las producciones artísticas que se han hecho en música, literatura, a partir de lo que se ha hecho en teología y en filosofía, y luego volviendo al arte a partir de lo que se ha hecho en ciertas manifestaciones plásticas, como diciendo, estas son las ciencias del espíritu, las ciencias que operan con un criterio distinto a lo que conocemos como ciencia, pero que también de alguna manera buscan cierto tipo de conocimiento. Y tomando en cuenta que el deporte es también algo que se asienta y que se asienta en la cultura y la fortalece y es inherente a ella, yo pensaría a propósito de lo que dices de que cada época tiene sus propios personajes y sus propias condiciones, que se explica muy bien desde lo que dice Dilthey con respecto a que cada época genera sus propios productos porque tiene su propia forma de leer el tiempo. Y la otra cosa que me viene a la cabeza inevitablemente es algo que yo he platicado mucho con Iván y con mucha gente con respecto a que el deportista sabe que tiene, quizá el ajedrecista no, pero el resto tiene la vida contada, la vida activa deportista, del deporte en lo que va a ejercer contada. Tiene un tic-tac. Sí, porque a los 40 años ya eres un veterano, mientras que en ciertas actividades de la vida intelectual, por ejemplo, en la filosofía, en la literatura, en la música, en los 40 años estás empezando a crear generalmente tus obras más importantes, ¿sí? Sí, sí. Y pues no queda otra más que apegarte también a esa condición. Tengo el tiempo desde los 10, 12 años hasta los 25 para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y prepararme 13 años para en 2 años hacer mis mejores cosas. Sí, ¿no? La vida del atleta es disfrutar el momento y, por ejemplo, algo que tiene mucho el programa de NCAA es fortalecer al atleta en la parte académica, pero darle una visión del más allá, es decir, ¿qué vas a hacer después de ser un atleta? Sí. Que antes no se hacía eso, hoy en día ya se les facilita mucho porque, por ejemplo, ahorita ya los deportistas tienen la posibilidad de ser entrenadores. Bueno, yo ya tengo el conocimiento, ya tengo la experiencia, ahora puedo ser entrenador
Y hay otras áreas, ¿no? No solamente la dirección técnica, pero pues sí es importante que se vayan preparando porque va a llegar su caducidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es cierto lo que mencionas y nos vamos retomando lo que comentabas al principio, Víctor. Esa cuestión de vamos a decir, la lógica marxista, ¿no? Es decir, todo va, por ejemplo, cada modelo económico pues, también tiene sus repercusiones artísticas, científicas, inclusive hasta religiosas, políticas. Idiosincráticas. Exactamente, y pues obviamente va permeando en ese sentido. Y retomando lo que te comentaba sobre estos atletas y todo eso, pienso yo que es algo de lo que ha mermado mucho en la cultura, sobre todo en nuestro contexto deportivo nacional. Es decir, sí tienen la mentalidad de sobresalir, muy pocas veces, la verdad es la mentalidad del atleta mexicano es un poquito, no quiero decir limitada, pero sí un poquito desfavorable por condiciones sociales, económicas, culturales y demás. Y en ese sentido, muy pocos atletas tienen este plus porque no han tenido tampoco el respaldo, ya no digamos del gobierno, sino tampoco de alguien que te sepa llevar. Es decir, a un Fernando Valenzuela, ustedes que somos más ochenteros, Fernando, Hugo y Rafael Septién y Julio César Chávez, sí tuvieron esa hambre de destacar, pero también tuvieron que tener estos motores, ¿no? Sí. Que te llevaran a estas élites, ¿no? A un Fernando, alguien que lo llevara a los Dodgers, a alguien que lo llevara al Atlético y al Real Madrid, y a un Julio César que lo llevara, que lo preparara, como ahorita tenemos a un Canelo, que también, es decir, hemos tenido grandes boxeadores, sin embargo muchos de ellos se han quedado estancados o se han quedado un nivel abajo de su rendimiento. ¿Por qué? Porque no tienen el coacheo correcto o no han tenido esa preparación. Probablemente podríamos hablar de otra historia, por ejemplo, de los hijos de Julio César, si hubieran tenido las personas adecuadas, sí, que los estuvieran rodeando y que pudieran estar siendo algo del nivel del Canelo, pero lastimosamente pues, no hay una estructura social que los permee, que los impulse, que los forje, y que pues muchos se van quedando en el camino, como le pasa por ejemplo a los futbolistas mexicanos. Los futbolistas mexicanos, muy pocos tienen la mentalidad, y muy pocos de esa mentalidad tienen el apoyo psicológico, el apoyo moral, sí, para ir. Sabes que tú no estás para irte a un equipo de Francia, sino que tienes que estar en las grandes élites, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, el caso del Chicharito, el Chicharito no tuvo la posibilidad de ir con la selección que participó en Perú, que fue la que ganó el Mundial Sub-17, pero el Chicharito de ese fracaso se fue preparando más para ir destacando como figura e ir creciendo para jugar hay que reconocer que el vato tiene una mentalidad ganadora, más allá de que pues, ya ha ido bajando su nivel, pero tiene una mentalidad ganadora que muy pocos pueden presumir, y que él puede decir, yo jugué en el Manchester United y jugué en el Real Madrid. Más allá de que el Real Madrid dicen que lo llevó Peña Nieto y que no lo negamos, ¿verdad? Pero más allá demostró que tenía la capacidad, si no, pues tampoco lo hubiera llevado tampoco Peña Nieto. Checo Pérez también tiene una mentalidad ganadora y que ha tenido, pues obviamente, el respaldo de Carlos Slim para poderlo llevar a esas élites, ¿no? Entonces, esto que estamos mencionando es como la propia vida, ¿no? Si tú no tienes el apoyo moral, el apoyo social, económico y de todo lo que tú quieras, no vas a hacer nada, no vas a destacar, no vas a lograr, y te vas a estar frustrando, te vas a estar lamentando, y va a llegar a ese punto en el que vas a estar hasta justificando tu fracaso, porque pues sí, obviamente existieron elementos que te mermaron, que te hicieron menos, pero tampoco tuviste la capacidad de rodearte. Por eso ese libro que mencionaba ahorita sobre el caso de los Vaqueros de Dallas, y que también menciona el caso de John Elway, sí,
con Broncos de Denver, que también el coach fue el que lo levantó a John. Entonces, tienes que tener a alguien que esté detrás de ti, fortaleciéndote. Pero también tú tienes que estar trabajando en eso, ¿no? Porque te pueden echar 1000 porras, ¿no? Pero si no tienes esa preparación, no tienes esa capacidad para salir adelante, pues obviamente la gente te va a echar porras hasta un punto en que se cansen de que no estés avanzando. Entonces, es muy complejo, ¿no? El deporte en sí y el ser humano, con más razón, ¿no? Entonces, si a eso mezclamos que hay deportistas que son muy complejos en un deporte muy complejo, pues obviamente o tienes resultados súper extraordinarios como puedes tener un verdadero caos, ¿no? Entonces, pues en lo personal por eso creo que es muy interesante el deporte, o sea, lo puedes mezclar con cualquier tema, si tú quieras, lo puedes mezclar con historia, con política, o sea, con lo que se te venga a la mente, y siempre vas a tener como que pues a lo mejor un análisis de alguna situación. Entonces, pues es un tema que me gusta bastante, ya hablando también en términos cinematográficos me queda muy, muy claro porque el cine te promueve también esa parte, ¿no? de la misma superación. Muchos tienen ese mensaje, ¿no? De supérate, 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 ¿no? Entonces, es algo que, pues obviamente, yo hago la invitación al público de que pues haga deporte de manera sana, sobre todo, que lo disfrute, como la misma propuesta deportiva en su etimología lo menciona, y que pues obviamente si a lo mejor no lo lleva de una manera filosófica, pues sí a lo mejor de una manera psicológica, ¿no? Que lo pueda fortalecer en el estado de ánimo del ser humano. Yo antes de ir cerrando, yo siempre uso de ejemplo, creo que Dan Marino contextualiza muy bien estos últimos minutos de plática, porque para mí, yo siempre lo he tenido, no solo porque soy fan de Miami, sino fan del fútbol americano. Yo siento que Dan Marino ha sido de los quarterbacks más completos, con muchas virtudes, pero siento que él ya no lo acompañó el aparato. Y no que estuviera en contra de él, sino simplemente, pues él le tocó llegar al NFL justamente cuando ya se había acabado la dinastía de Don Chula, que hasta tuvieron la temporada perfecta, ya venían solo muy pocos jugadores, y luego en su año de novato, él traía tantas condiciones que en su temporada de novato llegó al supertazón. Pero le tocó jugar contra Joe Montana, siendo ya Joe Montana. Y pues lo perdió. Y durante toda su carrera ya no pudo volver a llegar. Pero hizo récords históricos, ¿no? De más yardas lanzadas en una temporada, más... O sea, tantos récords. Y al final él se retiró, creo que en el 97, 98. Y cuando él se retiró, fueron cambiando varias reglas. Que, por ejemplo, el del que tengo así fresco es el de más yardas lanzadas en una temporada. Él lo tenía, como 3-4 años antes de retirarse, lo obtuvo. Se retiró, pasaron como creo que 15 años y nadie lo podía... Y es más, se quedaban lejos. Pero fueron haciendo una serie de modificaciones al reglamento. Y el año que se rompió, no lo rompió uno. Un quarterback lo rompieron como 3 o 4. Quiere decir que él, porque hace poco dijo en una entrevista a Joe Montana, a Dan Marino le tocó muy mala suerte por el reglamento. Dice, si si Dan Marino hubiera entrado en el 2004 o en el 2010, sería el más grande de todos los tiempos. Dice, yo jugué contra él de novato. Dice, y yo lo veía jugar contra él y... Dice, pero todo el aparato no lo... Y su misma directiva, ¿no? O sea, son muchas cosas. A lo mejor hasta cierto punto la mentalidad de él puede ser. Y yo creo que sí, ejemplifica muy bien. Porque no le pudieron armar un equipo como a Brady, que para mí tiene menos facultades
que Dan Marino o que otros quarterbacks, y no le tocó como a Michael Jordan, que le pusieron un perro como Rodman, le pusieron al que se sacrificaba como Pippen, le pusieron a Steve Kerr, o sea, le armaron para que, y Pippen sabía que él tenía que no sobresalir para que Jordan sobresaliera. Y bueno, ese es mi comentario final. No sé, Víctor, si quieras. No, yo creo que ya se quedan muchas cosas en el tintero, ya como para que en meses próximos nos pongamos de acuerdo y tengamos una extensión de esto, porque fue una charla muy interesante, aprendí muchas cosas y eso que no soy una persona asidua al deporte. Y estoy muy muy contento con el episodio de hoy. Yo nada más quiero agradecerle a Humberto que nos haya acompañado. No, pues muchas gracias a ustedes por darse el tiempo, por estar aquí platicando sobre este tema. Pues como comentas, Víctor, es un tema que da para mucho, pero pues bueno, obviamente el podcast se tiene que terminar, ¿verdad? Y pues no sé si quieran agregar algo más o despedimos. Yo por lo pronto, bueno, vamos a continuar con Humberto Luna hablando de deporte, no exactamente sobre esto, pero de algo que ella tocó ahorita al final un poquito, y ahí lo checan el próximo episodio, porfas. Y Humberto, ¿algo que quieras agregar? No, pues nomás invitarlos para que se queden al siguiente episodio. Nos estamos viendo en la siguiente edición. Y pues muchas gracias por ver este video. No se olviden, denle like, suscríbanse. Perrillos Podcast. Y bueno, mi nombre es Iván Romero. Mi nombre es Víctor Córdoba. Nos encuentran en redes sociales como Perrillos Podcast en Facebook e Instagram. También me encuentran en Facebook e Instagram como Víctor Manuel Córdoba Pereira. A mí como ivanromero.c. No sé si quieras compartir tus redes. Sí, comparte tus redes. Bueno, a mí me encuentran en X, que es antes Twitter, y me encuentran como @FHumbertoLuna. Humberto Luna. Y bueno, pues esto fue todo por este episodio de Perrillos Podcast. Nos vemos o escuchamos la próxima semana, un viernes más de Perrillos Podcast.